Pues mi familia era familia de clase media. Mi padre, bueno, pues no terminó la carrera, se casa, se dedica a la enseñanza. Mi madre también era profesora, de tal manera que nuestro entorno social no era un entorno de alcurnia, sino que era un entorno de la clase media que en ese momento en México estaba adquiriendo presencia en la vida social. Y ya casi por decidir mi profesión, sí hice una breve incursión en las distintas posibilidades que ofrecía la UNAM, el Politécnico, que eran las escuelas más importantes públicas que estaban en ese momento. Realmente la arquitectura fue una decisión que tomé en el proceso de concientización de la problemática del país. Hubo un momento que yo pensaba ser historiador, otro que pensaba ser doctor, en fin. Yo creo que lo que nos acontece a casi todos y lo que acontece con los jóvenes, que no tienen en general, una visión perfectamente clara de qué le espera con cada carrera, aunque sí, salvo excepciones, pues hay inquietudes que esto nos lleva a la arquitectura. Posiblemente ahí me llevó a la arquitectura la orientación que me dio mi padre. Mi padre estudió arquitectura, no terminó la carrera y se dedicaba a pintar. Él era pintor, profesor de artes plásticas. Él tenía una biblioteca para mí en ese momento suficiente como para que yo pudiera enterarme de la problemática de los artistas y otros profesionales en el campo de lo social. Es recién formada, para ser más preciso, recién fundada la UAM, 3 años después. Yo recibo una llamada telefónica y yo estaba en otra universidad, me invita a trabajar y con los antecedentes de la UAM yo acepté como profesor visitante y entré. Esa fue mi entrada y me dio mucho gusto. No me sentí para nada defraudado, al contrario, me sentí que empezaba yo a formar parte de un proyecto que tenía esas inquietudes de carácter social, de preparar profesionistas para servir a la población. Bueno, realmente es muy interesante plantearse esto, porque por mucho tiempo la carrera de arquitectura, como estaba organizada, era simplemente la construcción de edificios. El urbanismo apenas estaba empezando. Yo estoy hablando de los años 46 en adelante, posiblemente un poco antes, en donde la asignatura de urbanismo era nada más un bajísimo porcentaje de lo que era la construcción de las ciudades. Más bien lo que me llevó a la vinculación fue el contacto con la realidad. Vinculaba yo a la arquitectura con su entorno edificado, que es la ciudad, y su entorno social, que es la sociedad misma que la habita. Está complejo de contestar eso, pero evidentemente que es ese acercamiento. Me saltan a la vista y a la memoria varios eventos. Uno, los recorridos que yo tenía que hacer de donde vivía hasta la escuela, que eran en tranvía, que ahora quieren resucitar el tranvía, pues eran un ineludible contacto con el recorrido en tranvía, que además me parecía maravilloso, daba experiencias urbanas, eso es evidente. Y después ya algunas inquietudes que yo tuve durante mi juventud, inquietudes y experiencias, cuando salíamos al campo y que a mí me hacían pensar que la arquitectura no era aislada, pero hechos sociales importantes, claro. Mi padre era una persona que trabajaba directamente con estas organizaciones de pintores. Estas estaban vinculadas con organismos políticos
Y entonces continuamente mi padre asistía a manifestaciones. Recuerdo mucho las manifestaciones del 1 de mayo y otras que se organizaban. Mi padre trabajó con este líder social que se llamó Vicente Lombardo Toledano. En la época de Lázaro Cárdenas, ahí me tocó siendo niño, la de Abela Camacho ya no tanto, pero todavía. Y había frecuentes manifestaciones a las cuales mi padre me llevaba. Y yo asistía, pues, porque iba mi padre, ¿no? No era todavía la conciencia social que después iría a adquirir, pero esas manifestaciones pues, se hacen en la calle, en las plazas, en fin. Y la ciudad entonces se convirtió en un actor permanente en mi memoria. Y por ello mismo, cuando decido estudiar arquitectura, de hecho ya la consideraba vinculada a la ciudad, aunque luego en la escuela se redujera la visión en principio. Después fueron entrando la visión urbana y ahora está pues, penetrada totalmente, aunque hay una tendencia a separarlas. No, bueno, pues la persona que a mí me propuso, el doctor Bernardo Navarro, le dije, ni para nada, le dije, yo no puedo, no creo que pueda ameritar ser profesor distinguido. Bueno, no me considero malo, ¿no? Pero para ser profesor distinguido de la UAM, que son unos cuantos, le decía, no, a mí me parece que es una locura. No, yo creo que sí reúne los requisitos para ser profesor distinguido. Y bueno, estuve insistiendo hasta que, bueno, empecé a platicar con las personas y llegué a la conclusión de que, bueno, pues, ¿por qué no? Total, lo peor es que me digan que no, que el colegio, bueno, que hay muchos trámites para esto, ¿no? Primero hay que juntar una comunidad de profesores que están de acuerdo, que firman, me parece que pasa al colegio divisional, luego pasa al colegio académico, que está todavía mucho más difícil. Y yo no me esperaba, aún cuando estaban discutiéndose la candidatura, yo tenía mis dudas. Es decir, yo no me creía merecedor de ser profesor distinguido. No sentía que fuera yo un mal profesor. Yo tenía en mi haber ya 20 libros, entre textos de arquitectura y urbanismo latinoamericanos, entonces méritos podía haberlos tenido, pero no es lo mismo que una comunidad entera, como es la UAM, lo reconozca uno junto con otros profesor distinguido. Entonces sí, yo sentí primero, pues un poco de duda, de incertidumbre, y luego de mucho gusto, ¿no? Cuando realmente fui nominado y me enteré, yo no fui a la sesión de colegio, me enteré ese mismo día por teléfono y bueno, me dio mucho gusto.